Buenos días. Les invito a que busquen en sus Biblias Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a estudiar a partir del versículo 38. Hoy vamos a abordar este tema con el título de Maneras cristianas de tratar al enemigo. Cuando me refiero a enemigo, no me refiero a un enemigo espiritual, sino a uno de carne y hueso, como lo refiere el texto, a un humano. Etimológicamente se define enemigo como alguien que es aborrecido u odioso. En el pensamiento hebreo es uno que está infiltrado, un espía, un falso hermano, los que nos persiguen. Este sermón del monte, conocido así, que abarca 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, va dirigido a cristianos, va dirigido a los discípulos. Comienza los primeros versículos diciendo que Jesús sube al monte y al sentarse vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca entonces les enseñaba todas estas cosas. Jesús nos advierte que por causa de él se iban a levantar muchas personas enemigas. Pero ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debe ser nuestra reacción? Estoy seguro que hay personas que a usted le es difícil de amar. ¿Quiénes son esas personas que le es difícil de amar? Trate de traerlo a su mente en estos momentos. En tanto usted escucha esta exposición. Tal vez esa persona que le hizo daño a usted, que le violó sus derechos, que le humilló, que le rechazó, que le traicionó, que abusó de usted, que le lastimó, que se burló de usted. Hay algo en Venezuela. Aquí se ha infundido muchísimo odio desde el punto de vista político. ¿Cómo tratarlos? Observemos qué nos enseña Jesucristo en el texto que vamos a estar estudiando. Mateo 5, 38 en adelante. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El tema lo he titulado Manera cristiana de tratar al enemigo. Los versículos 38 al 42, Jesús, nuestro Señor, nos dice una manera de cómo tratar al enemigo. Allí comienza diciéndonos, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Se usa mucho por allí, ¿verdad? Mucha gente sin conocer la Biblia lo usa. Ojo por ojo, diente por diente. El Señor dice, ustedes escucharon eso. Eso fue dicho. Ojo por ojo, diente por diente. Es interesante que Jesús en ningún momento
contradijo lo que enseñó el Señor a través de la pluma de Moisés en el Antiguo Testamento. Esta cita de ojo por ojo, diente por diente, está tomado de Éxodo 21, 24, Levítico 24, 20 y Deuteronomio 19, 21. Vamos a revisar Éxodo 21, de donde lo toma nuestro Señor Jesucristo y cita este texto. Vamos a leer desde el versículo 22 de ese capítulo 21. En el 24 ahí está la referencia. Miremos el 24 antes. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Tenemos solamente un pedacito tomado en Mateo. Pero en el 22 nos va a explicar más o menos la idea de esto. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. ¿Quién aplica, pregunto, el ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie? Si a usted alguien le hace algo, ¿usted se desquita? ¿Es lo que está mandando la Biblia? Según este texto, ¿quién aplica eso? Los jueces. Eso es un mandato para los tribunales, no para ninguna persona de forma individual. Y los escribas y fariseos lo habían estado enseñando de forma individual. Si alguien te lastima un pie, lastímale tú también el pie a él. Era lo que habían estado enseñando los escribas y fariseos. Y Jesús toma el texto y se lo va a explicar en su sentido original. En el Antiguo Testamento se aplicaba para los tribunales. Los jueces eran los que tenían que aplicar esta ley. Versículo 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. ¿Quién cobra la vida? Los jueces. No, repito, no era algo personal. Vamos a Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, miremos el versículo 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahí está de nuevo la referencia de la que aparece en Mateo. Pero leamos contexto, versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y entonces ahí viene la instrucción directa. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿A quién se le daba la instrucción? A los jueces. A los jueces y no era personal. Y sigue siendo así. No es personal. Que si alguien te la hizo, usted se las cobra. No, eso no lo enseña la Biblia. Otro se las cobra, pero usted no. Este versículo o este texto bíblico de Deuteronomio enseña el propósito del ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Versículo 20. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Uno de los propósitos que hay en el corazón de Dios con que el tribunal castigue de una manera justa, eso es lo que quiere decir ojo por ojo. Es justo. Un ojo no es por dos ojos, es por uno. Es lo que está diciendo el Señor, es justo. Los jueces deben ser justos al aplicar la sentencia. Uno de los propósitos es reducir el crimen. Cuando intervienen los jueces,
es reducir el crimen, es lo que está diciendo el texto. Temerán y no lo van a hacer. Pero cuando se corrompen los tribunales, entonces no se reduce el crimen. Es lo que nos está diciendo el texto bíblico. Otro de los propósitos es evitar el castigo excesivo. Es ojo por ojo y es diente por diente. Y otro de los propósitos es evitar la venganza. No que lo haga una persona a título personal, sino que lo hagan los jueces. Es el propósito original de Dios. Cuando se escribe Mateo, Jesús se enfrenta a una sociedad que estaba corrompida y había corrompido la ley de Dios. Los escribas y fariseos enseñaban la venganza con el ojo por ojo, diente por diente. Regresamos al texto de Mateo. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Versículo 38. Versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Aquí viene la instrucción del Señor. ¿Cómo tratar a quien se levanta como un enemigo nuestro? Y el Señor dice, no lo resista. No resistáis al que es malo. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? No resistáis al que es malo. ¿Qué quiso decir el Señor? Que usted se deje maltratar. Si alguien lo está violando, violación sexual, que usted se deje violar sexualmente. ¿Es eso lo que está diciendo el Señor? Que usted se deje abusar. Que no tomemos ninguna posición en contra del mal. ¿Quiso decir Jesús eso? Porque se ha levantado una interpretación de esto que se llama pacifismo. Que no, déjelo, que te hagan. Quiso decir Jesús que no tomemos ninguna posición contra el mal. ¿Jesús resistió el mal? ¿Él mismo lo hizo? Claro que sí, Él lo resistió. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban profanando el templo? ¿Qué hizo Él? Tenían un mercado dentro del templo y los dueños del mercado eran nada más y nada menos que Anás y Caifás, los jefes del Sanedrín, que era un tribunal civil y religioso. Vendían 4 veces más el precio de una paloma que lo que costaba afuera. Pero nadie podía comprarla afuera. El que lo compraba y traía el sacrificio, ellos tenían supervisores para no dejarlo entrar. Revisaban las uñas, las plumas y decían, no, tiene aquí un imperfecto y afuera, tienen que comprarlo aquí. Estaban profanando el templo. ¿Qué hizo Jesús? Ustedes conocen el relato bíblico. Volcó y liberó los animales. Y volcó donde tenían el dinero. Las mesas de cambio y donde pagaban. Él resistió el mal. Está en Mateo 21:12. Vamos a revisarlo porque de pronto algunos de ustedes no han leído esta historia. 21:12 de Mateo. Entró Jesús en el templo de Dios. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él mismo resistió el mal. Entonces, ¿qué quiso decirnos el Señor? También la Biblia nos manda a resistir al diablo. Santiago 4:7 dice que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y él va a huir. Y él también es el mal. La Biblia nos manda a resistir la maldad. Veamos ese texto de Mateo 6:13. Está en la oración del Padre Nuestro. No nos metas en tentación, mas líbranos. ¿De qué cosa? Del mal. Usted y yo estamos llamados a resistir el mal desde nuestras rodillas. En estos días hablaba con una persona y esa persona me decía que él oraba, pero que él oraba por los demás, él no oraba por él, porque él no era egoísta. Pero yo encuentro en las Escrituras que oramos por nosotros mismos. Aquí hay una oración que es por nosotros mismos, porque estamos sujetos a un ataque
del mal. Y pedimos a Dios que nos libre de ese mal. Romanos 12:9 encontramos en ese combate con el mal. Romanos 12:9 dice la Biblia: el amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo. Una forma de resistirlo. Aborreced lo malo. Estaba buscando esta palabrita en los originales en el que se escribe en el Nuevo Testamento, griego, koiné, y la palabra aborrecer denota estremecerse, odiar intensamente. Es lo que nos dice entonces que lo malo, usted y yo estamos llamados por la Biblia a odiarlo intensamente. Y dice seguir lo bueno, adherirse o pegarse a lo bueno, es la idea original. Entonces la Biblia manda a resistir la maldad en la iglesia también. Por eso la exposición de la palabra de Dios, la predicación o el sermón, como algunos lo pueden llamar, va orientado a corregir y a denunciar el pecado. En la iglesia se mete algo que se llama herejía, son doctrinas extrañas a la Biblia. Y estamos llamados a resistirlo. La inmoralidad sexual o la inmoralidad de cualquier tipo, estamos llamados a resistirlo. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando nos dice: no resistáis al que es malo? El resto de las Escrituras nos habla de resistencia. ¿Qué quiso decir? La Biblia no se contradice. De acuerdo al contexto, Jesús está prohibiendo la venganza, la represalia, el desquite. Me las hizo y me las paga. Él prohíbe eso. Eso es lo que está prohibiendo en el texto. ¿Cómo tratar al que se constituye como nuestro enemigo? Número 1, no desquitándote. Eso es lo que nos está diciendo. No te desquite. Y va a usar 4 ejemplos en áreas donde usted y yo estamos tentados, podemos decir así, a desquitarnos. 4 áreas donde nuestros derechos pueden ser violados. El derecho de la dignidad, el derecho de la seguridad, el derecho de la libertad y el derecho de la propiedad. Cuando nos los violan, tendemos a desquitarnos. Y entonces él toca esas 4. En el 39, parte B, nos habla de uno de estos derechos. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, es decir, la izquierda. Los rabinos judíos, no sé si lo mantienen actualmente, pero tenían esta idea, que golpearte en la mejilla con esto es humillante, pero con esto es como escupirte en la cara. O sea, una mejilla, la otra mejilla. Como escupirte la cara. Tiene que ver con tu dignidad. Es lo que está hablando el Señor. Es un ataque al honor de la persona. Es un ataque al aprecio, un desprecio. Es como escupirle la cara. Tiene que ver con la dignidad. Valores de la psicología nos enseñan que no golpees jamás a tus hijos en la cara. Dijo una mentira y le damos por la boca. Ellos tienen la pompi. Dale en la pompi. O en la colita, no sé cómo le llama usted.
Pero aquí lo encontramos en las Escrituras, donde Jesús habla de la cara. Y Él está diciendo, si te golpean en la cara o te escupen, no te vengues. No tomes represalia. Jesús fue golpeado en su cara. En Mateo 26 lo encontramos que Él fue golpeado en su cara. No solamente Él lo enseñó verbalmente, sino lo enseñó con su vida. Entonces le escupieron en el rostro, Mateo 26, 67, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y Él no tomó venganza, guardó silencio. Por causa de Cristo, usted y yo vamos a ser, o tal vez estamos siendo ridiculizados, pero Él nos enseña que no tomemos venganza. No tomemos venganza. Hay muy numerosos textos donde el mismo Señor Jesucristo dijo que por su causa, en Mateo 10, 16, si me van a acompañar los espero con el texto. Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dos instrucciones que nos dio al estar en una sociedad tan difícil, que se hace llamar cristiana pero no es cristiana. Nos dice que seamos prudentes y sencillos. Dos cosas. Prudentes y sencillos. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este no es un asunto de que algunos dicen, va a llegar el tiempo en que la iglesia va a ser perseguida. Ya estamos siendo. En cada experiencia personal, cuando cada uno de nosotros tenemos ese encuentro con Jesucristo, en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros amigos, comienza la burla. De una manera u otra comenzamos a ser perseguidos. Jesús habló de eso. Regresamos al texto de Mateo 5:39. En el versículo 40 encontramos un segundo ejemplo. Un derecho básico es vulnerado y Él dice, no te vengues, no tomes represalia. El primer derecho que Él mencionó es el de la dignidad, el derecho de la dignidad. Ahora, el que te hiera, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí habla del derecho de la propiedad. La túnica es de la seguridad, el derecho de la seguridad. La túnica era la prenda interior. La mayoría de los ciudadanos en Israel poseían dos túnicas, pero la capa, que era la prenda exterior, la mayoría poseían una sola. ¿Te quieren quitar la túnica? Entrégale también la capa. Es la única que tiene. Entrégale también la capa. La ley exigía que se devolviera esa capa.
de pronto alguien tenía una deuda y tenía que pagar o le quitaban la capa, a la puesta del sol, porque se cubría del frío, entonces la ley obligaba a los jueces que devolvieran la capa. Eso está en Éxodo 22, 26 al 27. Aquí nos habla de la seguridad. Cuando se viola ese derecho, no te vengues cuando se te viole aún ese derecho. Es más, de acuerdo al Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos dice que debes estar dispuesto a ser estafado antes de resentirte. En 1 Corintios 6 encontramos ese caso, que la iglesia de los Corintios había gente que estaban estafando a otro, y da una serie de instrucciones el apóstol Pablo. Pero es mejor estar dispuesto a ser estafado antes que te llenes de resentimiento. Versículo 41. Encontramos otro derecho que Jesús menciona como ejemplo, en el cual alguien puede violar este derecho suyo, pero en el cual el Señor te dice, no te desquites. Aunque te violen ese derecho, no te desquites. Versículo 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. La ley romana daba al soldado romano el derecho de obligar, oiga bien el concepto, obligar a un civil de llevarle su mochila por 1 milla, donde tal vez llevaba su equipaje y sus enseres militares. Y el soldado tomaba a un hebreo, a un israelita. Ellos odiaban tanto a esos soldados porque eran invasores, y encima de eso los obligaban a llevar su mochila por 1 milla. Y Jesús, usted se imagina cómo estarían estos señores, molestos, muy molestos. Y Jesús le dice encima de eso, si te obligan a llevarlo por 1 milla, anda 2. Pero no te resientas. Aquí habla del derecho de la libertad. Hazlo de buena gana, pero no tomes represalia. Los romanos representaban enemigos para el pueblo hebreo. En el versículo 42 encontramos un cuarto ejemplo. El que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El derecho de rendir la propiedad. Entonces, el Señor enseña, el Señor Jesucristo, desde los versículos 38 al 42, que una de las maneras de tratar al enemigo, manera cristiana, es no desquitándote. No te desquites, hermano. Tal vez tiene una lista muy larga de lo que te deben. El perdón es no me debe. Esa es la idea del perdón. El resentimiento es me debes. Me debes esto, esto, esto y esto y esto. Y a veces tenemos una lista guardada. Versículo 43 al 48. El Señor dice otra forma de cómo tratar a las personas que se han constituido como nuestros enemigos o nos tratan como enemigos. Y hay gente que de pronto, como lo he dicho en otras ocasiones, no nos caen bien. Nos caen gorditos, ¿verdad? Hay personas así. Versículo 43 dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sería que esto lo enseñaba la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Quién es el prójimo?
¿Qué enseña las Escrituras? ¿Quién es el prójimo? Esta palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, traducido como prójimo, etimológicamente, literalmente, significa alguien que está cerca. Es mi prójimo. Es decir, mi vecino. Es mi prójimo. Etimológicamente. Observemos qué enseña la Biblia acerca de nuestros vecinos. Vamos a tomar algunos versículos. Proverbios 27. Versículo 10. Proverbios 27:10. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Nos habla de la utilidad del vecino. Nuestros vecinos son útiles, aunque sean así hoscos. En Lucas 15 hay varias parábolas que usa Jesús para responderle a los escribas y fariseos que lo estaban acusando. Jesucristo usa 3 parábolas y menciona a los vecinos. Lucas 15. La primera parábola que encontramos en la Biblia Reina Valera tiene un título: Parábola de la oveja perdida. Aquí el Señor menciona una oveja que se ha perdido, se ha extraviado, y un pastor va y la busca y deja las 99 en el corral. Habla de 100 ovejas y va a buscar una. Aquí nos enseña una verdad. El redil no está completo si falta una oveja. Y la que falta hay que buscarla. Pero hay algo del que nos enseña acerca de los vecinos. Versículo 6. Después que la encuentra, él dice, el versículo 5 dice, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y ¿a quién más? Vecinos. Diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y hay una celebración. Y hay una fiesta. Y hay un banquete, pero no con la oveja. No es que matan la oveja. Versículo 9. Hay otra parábola. Hay una mujer que tiene 10 monedas y pierde una. Y esa mujer busca esa moneda hasta que la encuentra. Y después que la encuentra, ¿qué sucede? Versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y ¿a quién más? Y las vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Ese vecino es el prójimo. La traducción se refiere al mismo prójimo, que es el vecino. Es alguien que está cerca. Aquí hay como algo íntimo, como algo cercano, como alguien, bueno, ¿con quién vamos a celebrar? Están los vecinos y amigos. En Éxodo 22,
también nos habla de ellos, del prójimo, del vecino que es el mismo. Éxodo 22. Éxodo 22, 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhaja a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Versículo 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. ¿Sabes de qué habla esto? De la sinceridad de su vecino o de su prójimo. Y santidad. Sinceridad y santidad, una transparencia de ese vecino. En este caso, de nosotros como vecinos hacia nuestro vecino. Proverbios 3:29. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Le repito, esa idea de prójimo es la misma idea del vecino. 14:21 de Proverbios. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Así se define desde el punto de vista etimológico, o sea, la palabra que traduce prójimo tiene la idea de que es el vecino. Pero Jesús lo amplía. Jesús amplía la definición, el concepto de quién es el prójimo. En una ocasión, Jesús hablaba con un maestro de la ley. Hay dos relatos, uno en Mateo y el otro en Lucas. En uno de ellos, a Jesús le preguntan, yo voy a ir al texto. Vamos al texto, Lucas 36. Lucas 10, ¿qué digo? Lucas 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Quién respondió así? El escriba. Jesús le devolvió la pregunta y el hombre respondió. Y Jesús le dice, bueno, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Yo no sé quién es mi prójimo. ¿Quién es, Señor? Y Jesús le responde con una parábola. Ustedes conocen esa parábola, se conoce como la del buen samaritano. Que ve a un hombre que iba de camino, no sé si era que venía de Jericó a Jerusalén, y lo asaltaron, lo golpearon, le quitaron lo que cargaba y lo dejaron herido. Entonces vino un sacerdote, pasó, lo miró, lo rodeó y siguió.
¿Por qué el sacerdote no lo tocó? Porque la ley enseñaba que si una persona toca un muerto, queda contaminado por tanto tiempo. Entonces, oye, yo no me quiero... O sea, puso por encima la ley ceremonial que la vida de ese hombre. Y pasa un levita igualmente. Y luego viene un samaritano. Y ese lo levanta, le sana las heridas, le da de beber, lo lleva a un sitio, a un hospital, el mesón, no sé, y paga para que lo cuiden. Voy a leer el 35. Otro día al partir estaré en el relato del samaritano. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús le hace una pregunta al maestro de la ley. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y observen cómo responde él. Y él dijo, el que usó de misericordia. Así respondió. ¿Quién fue el que usó de misericordia? ¿Y qué era un samaritano para un judío? Un enemigo. Ellos lo llamaban perro, un perro. Tal vez a un perro muerto. Los trataban muy mal. Los despreciaban. Y Jesús le pone en el escenario al que ellos despreciaban. Por eso él no dijo el samaritano, ni siquiera se atrevió, sino el que usó de misericordia de él. Entonces Jesús con esto enseña que el prójimo no es nada más mi vecino. Va mucho más allá. También el enemigo. O el que se ha constituido como el enemigo. Regresamos a Mateo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Entonces, en el pensamiento de Jesucristo, el prójimo no es mucho más allá de lo que es el que vive cercano. Y aborrecerás a tu enemigo. ¿Enseña esto realmente en las Escrituras? ¿Lo enseñaba en el Antiguo Testamento? ¿Qué mandaba la ley con respecto al enemigo? ¿Qué mandaba los escritos de Moisés? Me disculpan que vayamos de un texto a otro, pero necesitamos definir. Levítico 19. Levítico 19, versículos 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo sella el Señor diciendo, yo, Jehová. Éxodo 23 es más claro. Pero aquí no nos manda que no aborrezcamos a nadie. Éxodo 23, versículo 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. ¿Qué haríamos nosotros si encontramos? ¿O qué haría usted? Algo del enemigo. El teléfono. Yo sé que es de él. Lo dejó descuidado ahí. Lo desaparezco. Dice el 5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga,
le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Entonces las Escrituras no enseñan. Eso fue algo que inventaron los escribas y fariseos. Y el Señor dice, ¿oíste que fue dicho esto? Y aquí vienen las instrucciones del Señor. Pero yo os digo, versículo 44 del capítulo 5 de Mateo. Vamos a Mateo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Sabe usted que el amor no es un sentimiento? ¿Sí lo sabe? El amor es una decisión. Se decide. Y punto. ¿Hay alguien que a usted le cae pesado? ¿Gordito? Uy, no lo puedo ver. Voy por aquí y me desvío por allá. Pero el Señor le dice que lo ame. Pero es que yo no siento nada para amarlo, siento otra cosa. No es un sentimiento. Es una decisión. Hay personas que no tragan, hermano, no lo puedes tragar. Me disculpa que use esos términos. ¿Hay alguien así? Hoy el Señor lo llama a usted ponerse a cuentas. Primero con el Señor y luego con esa persona. Vaya y lo visita y le dice, no con 4 piedras en cada mano, sino que usted no se quiere desquitar y que usted toma una decisión de amarlo. La Biblia lo manda que lo ame. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. No está en los originales estas citas que terminé de leer. No está en los originales. Si tiene usted otra traducción, usted va a encontrar que no está allí. Está solamente, amad a vuestros enemigos. Y está en los originales, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso sí está. Una de las formas de cambiar nuestra sensación negativa por esa persona es orando por él. No es que lo parta un rayo. Señor, que le... No. Orar bíblicamente. Orar que le vaya bien. Y que si está equivocado, que el Señor abra sus ojos, porque hay personas que están realmente equivocadas. Pero orar por él es una forma de ir sacando nuestro veneno de nuestro corazón, lo que nos amarga. El Señor dio estas instrucciones: ámalo y ora. Ora por él. El versículo 45 nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es un signo de que usted y yo somos hijos del Padre Celestial. Nuestro amor al prójimo y aún al que no nos cae bien, al que nos ha ultrajado y nos ha perseguido. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol para malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Dios no es sectario. Dios, cuando manda una lluvia a una población, no es que a ese malandro ahí no va a llover, ahí en la casa de él no va a llover. No, Dios no hace eso. La lluvia es para todos. Y a nosotros nos manda a amar de esa manera. A todos. Dios no es como los políticos. Dios no es así. Por eso dice que así nos vamos a parecer a Él, identificarnos con Él. Dice el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿no hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya sabemos nosotros que esa palabra perfecto es maduro. Sean maduros, como el Padre es maduro. Nosotros los seres humanos, todos, por muy consagrados que seamos, todos los días nos equivocamos. Pero debemos ser maduros en admitir que pecamos y que no somos rectos como deberíamos ser. En fin, la venganza le pertenece a Dios. Tampoco oremos, Señor, véngate por esta situación. No. Ya no estamos vengando. La venganza le pertenece a Dios. Él dice, yo pagaré. Y Él sabe pagar. Él paga correctamente, justamente. Cerramos con dos textos, Romanos 12. 12:17. Aquí también nos termina de dar unas instrucciones el Señor, a usted y a mí. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay personas que no quieren estar en paz, bueno, ese es su problema, pero en lo que depende de usted y yo y de mí, nosotros estemos en paz, es lo que está diciendo el Señor. No os venguéis, dice el 19, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Una comida sana. No le va a echar algo allí. Sí, porque también es una forma de vengarse. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hoy el Señor nos quiso recordar, nos quiso decir que no tomemos venganza. Ni usted ni yo. De nadie. No importa la herida, no importa la situación que nos marcó, que le marcó, pero la Escritura da la instrucción de no vengarse, no usar la represalia, sino por el contrario, amarlo. Amar al prójimo, a los que son difíciles de amar, el Señor le manda a usted y a mí también. Es un signo de que usted es hijo de Dios. Si eso no está sucediendo, puede ser que usted se esté engañando o yo me esté engañando. Que creo ser hijo del Señor y no lo soy. Uno de los signos de ser hijo de Dios es el amar al prójimo, como lo enseña Primera de Juan, la cual voy a leer estos versículos. Capítulo 2, versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, lo dice la Biblia. Si hay alguna persona que usted está odiando y no ha podido sacar de su vida ese odio, esa amargura, entonces usted está caminando en tinieblas. Está en oscuridad. Y anda en tinieblas, dice la Biblia. Y no sabe a dónde va. Estoy en 1 de Juan 2, 10 y 11. 1 de Juan 2, 10 y 11. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Es esa la situación suya? ¿Hay alguien a quien usted no ha podido perdonar? ¿No puede amar? ¿Siente que no puede amar? Entonces usted anda en oscuridad. Y la Biblia
le llama a entrar en cuentas con Dios. Solamente un corazón regenerado puede amar a los que son difíciles de amar. Solamente. En esta mañana quiero extenderle la invitación a usted de venir a Cristo, de arrepentirse de sus pecados. Este es uno de esos pecados, el no poder amar a personas que son difíciles de amar. Pero hay un pecado por el cual una persona es condenada en el tormento eterno. Usted puede ser un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano, pero si ha cometido y está cometiendo el pecado de la incredulidad, de no creer en Jesucristo como el enviado del Padre, que su sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente para el perdón de sus pecados. Si usted no cree eso, le espera un tormento eterno. Es lo que enseña la Biblia. Si usted también está caminando en ese pecado, el pecado de la incredulidad, de no creer en Jesucristo como el Salvador del mundo, yo le invito a venir a ese Jesús y confesarle su pecado. Desde su asiento, desde su corazón, acérquese a Él. Y si usted tiene problemas con alguna persona y no ha hecho las paces con Él, le invito también en esta mañana. Desde su asiento, desde su corazón, venga a Él, al Señor, confiésele a Él, al Señor Jesucristo, y luego póngase de cuentas con esa persona.